Código22.com. Dos resistencias de 1.2 kiloohmios, dos resistencias de 5.6 kiloohmios, dos resistencias de 2 kiloohmios, dos resistencias de 5.6 ohmios, tres capacitores electrolíticos de 4700 microfaradios, dos capacitores de cerámica de 100 picofaradios, dos capacitores electrolíticos de 1 microfaradio, tres fusibles de 5 amperios, tres puentes rectificadores 3N250, un transformador de 3 o más devanados, dos circuitos integrados LM723CN, potenciómetros de 100K, 10K, 5K y 1K, dos de cada uno, dos push buttons normalmente abiertos, un switch button normalmente abierto, dos transistores de potencia 2N3055 y dos placas perforadas. Iniciaremos explicando el diagrama de un solo canal de la fuente, es decir, como si fuéramos a hacer una fuente individual. Esto para entender los conceptos relacionados y la configuración que vamos a utilizar. Lo primero es el transformador, el cual va conectado a 120 voltios AC. El que vamos a utilizar para la fuente debe ser de 3 o más devanados, pues vamos a tener 3 canales. Pero en este diagrama solo tenemos uno. Entonces, posteriormente, debe ir el puente de diodos o puente rectificador, el cual estamos utilizando un 3N250. En paralelo con la salida, el capacitor 1, de 4700 microfaradios, para tener un mejor filtrado. Además, un fusible, preferiblemente de 5 amperios, como protección para la fuente. Bien, entonces, hasta el momento tenemos tres secciones principales: la fuente de energía, el cual es el transformador; la sección de rectificación, que es el puente de diodos; y la sección de filtrado, el capacitor. Para entender un poco más estos conceptos, vamos a ver qué está pasando con la señal electrónica en cada uno de esos puntos, utilizando el programa Multisim. Queremos ver el comportamiento de las ondas eléctricas en cada una de las secciones que mencioné anteriormente. Entonces, en la primera sección, para verla, lo que tenemos que hacer es conectar el canal 1 de nuestro osciloscopio, bueno, este simulado obviamente, en alguna de las dos patillas del transformador, de la salida del primer devanado del transformador, y la otra en la segunda patilla. ¿Esto para qué? Para tener una referencia para ver la onda. Entonces, corremos la simulación. Y como podemos ver, tenemos una onda sinusoidal completa, es decir, toda la onda de corriente alterna, de forma sinusoidal. Ahora, ¿qué sucede en la otra sección? Es decir, conectándolo después de que pasa el puente de diodos o el puente rectificador. Eso sería conectando el primer canal en la patilla 1 y la referencia en la patilla 4 de nuestro puente 3N250. Y corremos la simulación. Entonces, como podemos observar, es solo la mitad de la onda. Si lo ven, es como pequeñas montañitas, es decir, la mitad de la onda sinusoidal, porque esto es lo que nos permite hacer el puente de diodos, rectificar la onda para que sea solo la mitad y no la onda completa sinusoidal. Ahora, si lo ven, esto es desconectando el capacitor. Si lo ven, aquí no está el cable que teníamos. Ahora, si conectamos ese cable, estaríamos añadiendo ya como va nuestra fuente, que sería el capacitor 1 de 4700 microfaradios. Esto es la sección de filtrado. ¿Qué nos va a permitir esto? Nosotros necesitamos una corriente directa, es decir, una línea recta, no una onda sinusoidal o media onda sinusoidal como tenemos ahorita. Entonces el capacitor lo que va a hacer es que el periodo de descarga sea tan corto que nos permita rellenar los espacios que quedan entre cada una de estas pequeñas crestas de la onda. Entonces nos permite obtener la corriente directa que necesitamos para la fuente. Y eso lo podemos ver aquí igual, conectando el capacitor y conectando el canal 1. Bueno, lo podemos dejar exactamente en el mismo punto, entre el 1 y el 4, para ver qué ocurre cuando conectamos el capacitor. Y como ven, es una corriente directa, es decir, una línea recta, que es exactamente lo que necesitamos.
Luego de estas secciones tenemos, si no es la más importante, una de las más importantes, la cual es la del circuito integrado LM723, el cual es un regulador de voltaje diseñado específicamente para este tipo de aplicaciones. Se puede utilizar para otras también. Por sí mismo, nos da una corriente máxima de 150 miliamperios, es decir, es muy poca la corriente que da por sí mismo. Pero, utilizando transistores externos, se puede ampliar esta corriente máxima que nos da y eso va a depender del transistor que utilicemos. El que estamos utilizando es el 2N3055, el cual nos va a dar una corriente máxima de 15 amperios, o sea, bastante corriente. El circuito equivalente dentro de este integrado es más o menos utilizando dos amplificadores operacionales y dos transistores, además de un diodo, como se puede ver en la siguiente imagen. De la patilla 5 del integrado, conectamos la resistencia R3, es decir, una resistencia de 2 kiloohmios. Después de ese punto, al final de la resistencia, va a ir una resistencia de 5.6 kiloohmios, en paralelo el capacitor 3 de 1 microfaradio y esos dos conectados a tierra, como se puede observar en el diagrama. Además de ese punto, entre las resistencias se va a conectar además la resistencia R1 de 1.2 kiloohmios y el otro extremo a la patilla número 6 del integrado. De la patilla número 13 va a ir el capacitor 2 de 100 picofaradios y a la patilla número 4 lo vamos a poner al cursor de nuestros potenciómetros. Bueno, del potenciómetro para regular voltaje. Estos potenciómetros son los que regulan voltaje. En el diagrama original solo teníamos un potenciómetro, pero para ajustar más cómodamente el voltaje y la corriente vamos a utilizar dos potenciómetros, uno para ajuste grueso y uno para ajuste fino. Entonces se conectan dos potenciómetros en serie. Para los de voltaje se va a utilizar el grueso de 100K y el fino de 10K. Para los de corriente vamos a utilizar el grueso de 5K y el fino de 1K. Antes del cursor del primer potenciómetro de corriente se utiliza una resistencia, la resistencia R4 de un valor de ohmiaje muy bajo, 5.6 ohmios. Finalmente, este potenciómetro se conecta al transistor 2N3055 y además agregamos la resistencia R9. Esa resistencia R9 no estaba en los materiales que vamos a utilizar, pero es de 0.15 ohms. Además debe ser capaz de disipar bastante potencia. La que utilizamos es de 10 a 15 watts pueden utilizar. Y finalmente un push button a la salida, lo que nos va a permitir literalmente hacer un corto en la salida para poder regular la corriente más cómodamente y saber cuánto estamos regulando, es decir, si tenemos 1 amperio, 2 amperios, 0.5 amperios, sin importar cuánto sea la carga. Cuando ya conectemos la carga, si esa carga es mayor a la corriente que regulamos, es decir, si tenemos 1 amperio y el circuito nos está consumiendo 1.7 amperios, el voltaje se nos debería ir a 0. Entonces vamos a saber que estamos consumiendo más de lo que tenemos regulado y podemos cambiarlo. En el próximo video analizaremos ya los tres canales, es decir, los dos reguladores y el canal fijo, como un solo diagrama para ver qué ligeros cambios hay que hacer para utilizarlo como un todo. Y además iniciaremos con la construcción básica de las conexiones, del circuito integrado, del transformador, entre otros aspectos importantes.